There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Es un nuevo día y vamos a hacer una manualidad de otoño. Vengan y les enseño qué vamos a hacer. Tengo aquí esta tela que me quedó del año pasado cuando hicimos nuestro pie de árbol, que es una tela de peluchito. Miren, tengo bastante de esa tela, me sobró. Nuestro costurero, que no puede faltar, ¿verdad? Y esta lana que compré, así como cafecito o color otoño. Y ya van a ver lo que vamos a hacer. Don't know where you are. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Samira y como les comenté, vamos a hacer una manualidad de otoño que está súper en tendencia. La vi en Pinterest y me encantó. La vi y dije, yo puedo hacer esto. Y es una almohada de calabazas. Sí, señores. Estas son las referencias que vi en Pinterest y de verdad me creo capaz. Y si yo puedo, claro que tú también. Así que bueno, vamos a empezar cortando la tela. En este caso yo voy a utilizar una de peluche, pero como pueden ver también utilizan diferentes telas. La tela que ustedes tengan en su casa sobrando, que sea colores otoñales y combine con su casa. Vamos a cortarla de manera rectangular. Yo no tomé ninguna medida en específica, señores. You're not here. Yo me guié y dije, bueno, un rectángulo más o menos así, me debe salir una almohadita más o menos pequeña. Y así me estoy guiando. It's been way too long. Ahora estoy colocando hilo doble en una aguja y como pueden ver es un pedazo más o menos larguito, proporcional con el pedazo de tela que cortamos anteriormente. Y bueno, voy a hacerle un nudito al final. If I could lay down beside you. Organizo mi tela por la parte trasera para después de coser poderla voltear y no se vea la costura. Entonces esta es la parte de atrás y empezamos a cortar. Las puntadas son relativamente largas, ni tan cortas ni tan largas, porque eso no se va a ver, no se preocupen. Así que bueno, ya que esta es la parte de atrás, empezamos a coser. When nothing really matters. De verdad que esta es una actividad súper relajante, terapéutica. Uno se relaja, se desconecta. Es por eso que me gusta hacer tantas manualidades, así que se los recomiendo. No importa el resultado final, sino cómo ustedes se disfruten haciendo el proyecto. Y bueno, nada más hermoso que uno mismo hacer algo para su hogar. Y bueno, ya cosido todo esto, como pueden ver, lo estoy volteando. Y esta tela bota demasiada pelucita. Pero yo no me estreso, mi amor, porque tenemos nuestra super aspiradora, recuerden. Así que la volteamos tranquilos, relajados. Y ahora vamos a hacer las puntadas iguales, pero muchísimo más grandes. Porque estas puntadas que vamos a hacer son para arrucharlas. Entonces, bueno, le estoy haciendo el nudito al final del hilo. Y vamos a empezar a coser otra vez. I hope that you were safe and Aquí les enseño un poco más de cerca cómo estoy haciendo las puntadas. Son puntadas grandes, como de 2 dedos aproximadamente, como pueden ver. Ahí les enseño más o menos el espacio que estoy dejando, sin ningún tipo de perfección, relajados, tranquilos. Y esta va a ser la parte de abajo de nuestra almohada. Miren, una vez terminada de coser, arruchamos. Lo que hacemos es estirar así, ras y listo. Y ahora vamos a sellar este arrochado que hicimos y para eso voy a dar unas puntaditas, sencillito, unas puntaditas por aquí, por allá de costura y ya está. Muy importante, al finalizar de coser hacemos varios nuditos para que no se nos vaya a deshacer nuestra costura y ya está. Ahora tenemos que rellenar nuestra almohada y para eso lo ideal sería comprar el relleno profesional. Señores, yo estoy utilizando un relleno que yo tenía aquí. Ya sé que tengo que comprar relleno, pero bueno, mientras utilizo este. Este, como pueden ver, está como empegostado, así que para no meterlo así, que nuestra almohada no nos quede rara, lo vamos a separar. Para eso utilicé mi tijera de costura. Agarré y lo saqué, miren, lo estoy cortando y abriendo para que quede así como más esponjoso el relleno. Si ustedes compran su relleno esponjoso, bueno, se saltan este paso. O también lo pueden rellenar, vi varios videos con algodón, pero bueno, yo decidí rellenarlo así, es como cada quien a su gusto. Bueno, la primera manera que hice para cerrar nuestra almohadita fue metiendo los bordes por dentro.
Y bueno, empecé haciendo mi nudito con la lana aquí arriba. Pero si les soy sincera, les doy el spoiler que esta idea no me gustó y después la deshice. Ya les voy a enseñar el por qué. Bueno, primero lo hice así y como pueden ver se veía como extraña la forma, o sea, como que no se agarró bien. Y arriba parecía, no sé, el pelo de la calabaza, no me gustó porque se aplastaba cuando colocaba el hilo, entonces no se iba a ver la puntica de la calabaza bonita. Entonces bueno, esto es una cuestión de aprender, ensayo y error, señores. Como no me gustó, yo les digo a ustedes, mejor no se hace así. Yo ahí, como pueden ver, lo estoy deshaciendo todo, porque no me gustó. Y empezamos otra vez. Esta es la segunda manera en que lo hice y me gustó muchísimo más. Como pueden ver, empecé haciendo un nudito por la parte de arriba, así dándole vuelta, y después me iba hacia abajo. Y así vamos haciendo cada lado de nuestra calabaza. Es importante, señores, estirar muy bien la lana o el hilo con lo que lo estén haciendo para que se pueda marcar la forma de la calabaza correctamente. Y bueno, es súper fácil, de verdad que no tiene ciencia. Miren cómo voy. Lo que sí hice fue pasar más de 2 o 3 veces por el mismo pedazo para que quedara bien, ¿saben? Bien sujeto y pudiera ser esa forma de calabaza que queremos. La parte de arriba la corté porque estaba demasiado grande, así que la corté como en punta. Y ahora sí, para hacer nuestra parte de arriba, vamos a enrollar muy bien esto. Miren cómo voy enrollando con el hilo. Y de verdad que esta es la parte, señores, en la que yo me tardé muchísimo más. Ya van a ver el por qué. De verdad que se tarda bastante, pero como les digo, es un proyecto relajante, sin estrés. Lo hacen un día que estén desocupadas, que se quieran distraer, pueden poner hasta una serie. Y miren, eso es vuelta y vuelta hasta que cubra con la lana toda la parte de arriba y todo quede de color cafecito. En este momento ya puse a calentar mi pistola de silicón, porque si hay que darle arriba como unas puntaditas con silicón, le di yo, para que quede bien sujeta la lana donde está. También le pueden hacer nudos, yo preferí con silicón. Miren cómo voy. Voy a terminar de intentar cubrir todo esto de esta lana, pero sí cuesta yo. Tengo preparado una serie de videos de manualidades para este otoño y próxima Navidad, así que si no te has suscrito te invito a realizarlo. Es fácil y súper rápido y bueno, me ayudas un montón haciendo eso. Y bueno, como pueden ver, sigo dando vueltas y con punticos de silicón súper pequeños para que no se vean. Y así me quedó, miren qué linda. Quedó con el tronquito arriba y peludita aquí abajo. En la parte de abajo quedó así. Sí se ve otoñal. Muy linda la almohadita, pero miren el desastre que hice haciendo la almohadita. Gracias a Dios tenemos nuestra aspiradora y vamos a aspirar todo esto ahora. Miren cómo quedó el piso. Ay, tenaz. Vamos a aspirar y organizar esto. Como pueden ver, empecé organizando todo lo que tenía en la mesa, guardando la tela que me sobró, porque si todavía me sobra muchísimo, estoy pensando qué hacer. Denme ideas en los comentarios qué podemos hacer de manualidad con esa tela de peluche. Pero bueno, ahora sí, vamos a aspirar todo. Después de aspirar, nos vamos a poner a limpiar nuestra mesa. Saben que limpio todas mis superficies con la mezcla de Fabuloso con vinagre y un poquito de agua. Me queda súper espectacular, todo oliendo súper rico. Y bueno, ahora sí, miren, van a ver cómo cometo una fechoría. Entró una mosca gigante, señores, y estaba ahí en la ventana. Entonces, bueno, ahí la estaba acabando. Y bueno, le di con el trapo, cayó al piso y después busqué la aspiradora y aspiré la mosca porque me dio demasiado asco recogerla yo con el trapo. Súper fácil con la aspiradora. Y bueno, ahora sí vamos a organizar las sillas. Yo tenía la otra silla en el vanity porque recuerden que no tengo silla en el vanity, por eso hay veces que la meto en el cuarto. Y bueno, ahora sí estamos sacudiendo el sofá. Vamos a guardar esta almohada del cual agarramos el relleno. Miren cómo se ve.
nuestra almohadita otoñal de calabaza en la mesita. Ahí no la vamos a colocar. Tenía dudas entre colocarla en el cuarto o colocarla aquí en la sala. Pero yo creo que mejor es aquí en la sala. No sé, díganme ustedes en los comentarios que me recomiendan. Y bueno, aquí estoy recogiendo muy bien mi sala, sacudiéndola para colocar nuestra nueva almohada. Y miren dónde la coloqué ahí en la esquinita con la otra almohada. Siento que se ven súper lindas. La almohadita de calabaza se ve súper cuchi porque me quedó así chiquitica. Yo la quería de esa forma. La verdad es que no quería que me ocupara tanto espacio en el sofá, pero bueno, ustedes saben que la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Simplemente cortan el rectángulo más o menos del tamaño que lo quieran y ahí van calculando. Y ahora sí vamos a recoger estas toallas que tengo aquí para que se pueda apreciar mejor cómo nos quedó la sala con esta nueva decoración de otoño. Y las voy a doblar y las voy a colocar todas en su sitio. Y ahora sí se puede apreciar perfectamente con todo limpio. Podemos apreciar muy bien cómo quedó esta decoración de otoño. Miren la nueva almohada, qué bella se ve. Siento que resalta muchísimo con el sofá gris. La almohada blanca. Tienen que buscar así un color que contraste. Y me parece que quedó súper lindo. Díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes. Aparte que siento que combina muy bien con las pampas color marrón. Como que son el mismo tono y se ve muy lindo la decoración. Estas pampas también 10 de 10. Muchísimas gracias a todas las que me recomendaron echarle laca. Sí lo voy a hacer, pero tengo que comprar la laca y después les enseño cómo lo hago. Y ahora sí nos vamos a la cocina porque vamos a hacer una receta. Y vamos a hacer unos rolls de canela, sí señores, porque los rolls de canela son muy otoñales y deliciosos. La verdad yo viví haciendo esta receta siempre hace mucho tiempo y tengo muchos años que no la hacía. La tenía escrita en mi libro de recetas, así que yo agarré y la hice. Esta receta que estoy haciendo en este momento no se las voy a enseñar porque les doy el spoiler que es lo que no se debe hacer. Para hacer unos rolls de canela. Como pueden ver, yo puse a reposar la levadura ya con la leche. Primer error, la leche la tenía demasiado caliente y la leche tiene que estar tibia. Segundo error, me eché toda la levadura así con la leche en la harina, después fue que eché los huevos así. No, todo tiene un orden para que se pueda envolver bien con la harina y unos tiempos. La levadura nunca me levantó y yo no me di cuenta, yo eché eso así. Aquí eché demasiada harina para amasar. Esta es una masa, la de cinnamon roll, que tiene que quedar muy ligera, no pesada, y yo apliqué demasiada harina esta primera vez. Esta receta no la hacía desde las 4 de mayo, señores. Vivimos y hace 7 años que nos mudamos a las 4 de mayo. Saquen cuenta. Hace 3 años. 3 años. 2 años aquí, 1 año en Pampatar. Bueno. Otro error que cometí fue amasarla poco. Esta es una masa que tienes que darle con amor y cariño hasta 20 minutos si es necesario. Todo depende a la amasada, ¿verdad? Y bueno, yo ahí ni me fijé cómo estaba la harina y la dejé así. No, señores, tienes que ver a que la harina esté de una manera en específico. Otro error, la dejé reposando como 10 minutos, 20 minutos y no. La receta que vi hay que dejarla reposando hasta 2 horas, se puede dejar reposando. Pero bueno, yo la dejé, ahí se ve como cuarteada la harina, ¿la están viendo? De tanta harina de trigo que le eché y mal amasada que estaba. Pero bueno, señores, yo les comparto todas estas cosas para que a ustedes no les pase lo que me pasó a mí. Y bueno, yo aquí estiré muy tranquila. Y otro error que cometí, agarré y espolvoré el cacao con un azúcar que tenía empelotada. Miren la azúcar cómo se ve empelotada. Ay, no, horrible. Y se me olvidó echarle la mantequilla. Yo sabía, mira, yo en mi mente yo decía, me falta un paso, me falta un paso. Ay, bueno, la mantequilla que nunca se la eché. Pero bueno, señores, de los errores se aprende. Y aquí estoy enrollando mi azúcar empelotada. Y bueno, yo con fe de que esto me iba a quedar espectacular. A todas estas yo ahí estaba, bueno, pues
de ignorante, pensando que todo me iba a quedar perfecto. Y coloqué los rolls y dije, ay, qué lindos se ven. No, señores, yo no sabía que era roll lindo en ese momento. Ya les voy a enseñar porque el otro día sí los hice de manera correcta. Y miren cómo quedaron, la manera mal. De verdad que se ven horrible. Otro error que cometí. A la bandeja le eché demasiada harina. Como les repito, los cinnamon roll es una masa que tiene que quedar ligera. No se puede colocar mucha harina. Porque miren lo que pasa. Queda esta cosa horrible. Quedaron demasiado feos, señores. Pero para mi defensa no sabían tan mal. O sea, el problema fue que quedaron apermazados. Esa fue. Y bueno, yo no soy repostera. Yo busqué una receta en internet y no la di, señores. No la di, pero no pasa nada. Vendrá otro día y lo volveremos a intentar. Al día siguiente. El siguiente día, una Samira descansada, relajada y tranquila, que es fundamental al momento de hacer una receta. Midió todo con tranquilidad, hizo todo desde el principio, hice la receta al pie de la letra y sí, señores, esta vez sí me levantó. Dejé la masa reposando por 2 horas aproximadamente y miren cómo levantó de espectacular. Y de verdad que me encantó. Ahora les enseño cómo sí quedan unos roles hermosos, bellos, hechos con amor y cariño y bueno, siguiendo la receta al pie de la letra. Y como pueden ver, la bandeja la cambié, esta vez la mantequillé y le eché poquitica harina. Amasé también con poquita harina, con la harina justo que me dijo la receta, no me puse a inventar. Y miren qué espectacular levantaron. Y van a levantar más porque esto lo tapé con papel film y lo guardé como por media hora más. Y bueno, prohibido olvidar, así quedaron los primeros, señores. Y así me quedaron estos segundos intentos. Después que los dejé reposar como media hora más, después de enrollar, miren cómo crecieron muchísimo más. Ay, no, yo estaba enamorada de mi roll y ni los había cocinado. Mucho más tarde. Ay, miren cómo me quedaron. Estoy demasiado emocionada. Esto sí, la segunda fue la vencida. Les voy a compartir la receta ahora para que le hagan screenshot. Y bueno, seguí una receta de TikTok, obviamente no es mi receta, seguí una receta de TikTok, pero miren cómo quedaron. Ahora los vamos a probar. Y bueno, si se animan a hacer la receta, me la comparten por Instagram. Mi Instagram es Sammy Designer. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Sabes que me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.